Ay, hablar de política en YouTube, ¿qué podría salir mal? A ver, quiero empezar este vídeo con un par de disclaimers. Primero, este es un vídeo que tenía pensado hacer hace bastante tiempo, pero me quería tomar un rato pues para planearlo bien y a esperar a que supiese más de técnicas de edición, me sintiese más cómodo ante la cámara, etc. Pero entonces pasó esto. Y por eso hoy estamos aquí, por el potente simbolismo de un lugar como Covadonga, y por eso estamos aquí bajo la estatua de Don Pelayo. ¡Viva España! Vox quiere empezar la reconquista por Cadet y Zaragoza. La primera medida del gobierno del municipio ha sido retirar el busto de Abderramán III. Amparan, incentivan y llaman. Una nación sin fronteras no es una nación, igual que una casa sin paredes deja de ser un hogar. Así que decidí hacer el vídeo ahora, que bueno, tengo más experiencia que cuando empecé a planearlo, pero bueno, saldrá lo que saldrá. El segundo disclaimer es que antes de que empecéis a escribir vuestros comentarios iracundos sobre cómo estoy atacando el nacionalismo español porque soy un vasco separatista pro-indepe, que sí, lo soy, pero no es mi culpa que Daddy Sabino Arana tenga un magnetismo sexual tan aparente y tan animal que simplemente me hace olvidarme de sus ideas racistas. Háblame de la invasión Maqueta y Tachu. Hago este vídeo sobre el nacionalismo español porque es el que creo que ahora mismo está creciendo más y está teniendo más problemas a la hora de tergiversar la historia. Pero creo que todos los nacionalismos son peligrosos en tanto en cuanto se basan en crear una comunidad imaginada de nosotros frente a ellos, a menudo creando diferencias en torno a bases raciales, y luego utilizan esta diferencia percibida para justificar intereses de cualquier otro tipo, sea político, sea social, sea económico, incluso llevando a justificar la violencia física o verbal. Dicho esto, el nacionalismo español me parece más digno de atención y de preocupación ahora mismo debido al discurso abiertamente violento y racista, islamófobo, sexista, LGTBófobo que tiene Vox y que sigue en aumento, y debido también a las bases históricas que clama Vox en cuanto defiende la idea de nación española. Bueno, ahora que me he quitado los disclaimers necesarios, he llegado a la conclusión de que el nacionalismo es la falta de vergüenza, y que es por eso por lo que es tan atrayente. Pongámonos en situación, todo el mundo ha dado historia en el instituto, y probablemente pues no te acuerdes ni de la mitad, pero seguro que te acuerdas de que pues unos reinos del norte fueron reconquistando y recuperando el territorio perdido e histórico hasta que en 1492 terminaron de conquistar la península ibérica a los musulmanes, se unieron los reinos y ese mismo año también se descubrió un nuevo continente. Salvo, supongo, para la gente que ya vivía ahí, pero bueno, ups. También en ese mismo año se publicó la primera gramática española y, bueno, se expulsó a los judíos, que eso igual no estuvo tan bien, pero bueno, no puedes hacer tortilla española sin romper huevos, así que... ups. Luego hay una vaga lista de reyes que a lo mejor recuerdas o a lo mejor no, había muchos Felipes. Pero lo que sí recuerdas es que era el gran imperio en el que no se ponía el sol, de hecho era la nación más poderosa de la tierra en ese momento, y que siempre estábamos en guerra con los ingleses. ¿Y a quién le gustan los ingleses? Y bueno, colonizamos América, pero en aquel momento era lo que se llevaba, todo el mundo estaba colonizando y nosotros no fuimos tan malos, y bueno, sí, hubo un poco de inquisición por allí, un poco de encomiendas por allá, pero nuestra mala fama en verdad se debe a bulos divulgados por los ingleses. Malditos ingleses. Y sales del instituto con esta información, y puede que conozcas a algún sudamericano o que viajes a Sudamérica y alguien te diga de broma: español, devuélvenos el oro! O puede que oigas que un historiador dice que la reconquista no existió, o que alguien diga que el colonialismo fue malo. Y claro, tú estás algo confuso. La primera universidad de América fue fundada por españoles. Cortés conquistó el Imperio Azteca con muy pocas tropas porque tenía el apoyo de las tribus locales. Pizarro... bueno, Pizarro era un hideputa, lo mires como lo mires, así que ahí no hay defensa posible. Hay algo sin duda muy atrayente en la idea de que tu país fue grande en el pasado, porque si fue grande en el pasado puede volver a serlo en el futuro, incluso podría ser con tu ayuda. Y hay algo también muy seductor en la idea de que no tienes que avergonzarte del pasado de tu país. Ya sientes vergüenza cuando te miras en el espejo por las mañanas, o cuando ves una selfie y ves los kilos de más, o cuando le tienes que pedir dinero prestado a tu amigo, o cuando tu jefe te echa la bronca, o cuando te acuerdas de esa vez que en tercero de primaria le llamaste mamá a la profesora de lengua. ¿Cómo pudiste decir eso delante de toda la clase? No sirves para nada. Francamente ya me avergüenzo lo suficiente, no tengo fuerzas, ni tiempo, ni energía para sentir vergüenza por lo que hizo un señor hace 300 años. Porque lo que tu vida necesita no es otra fuente de vergüenza, es una fuente de orgullo. Y ahí entra el nacionalismo y tiene un gran éxito. Porque lo que te vende es que eres el digno heredero de una sangre o una estirpe que hizo grandes cosas en el pasado. La gente necesita algo de lo que enorgullecerse. Y si tienes un trabajo de mierda, apenas llegas a fin de mes, te sientes abandonado por tus amigos, por ejemplo, o no tienes pareja y te sientes solo,
o te sientes demasiado gordo como para haberte identificado en los actores y modelos que decoran las marquesinas de toda la ciudad, a lo mejor es muy difícil para ti encontrar una fuente de orgullo interna. Y si no encuentras una fuente de orgullo interna, a lo mejor la tienes que buscar fuera. Y es ahí donde entra el nacionalismo con una gran fuerza y sobre todo su idea de historia. El nacionalismo lo que te vende es que eres parte de un grupo de gente que ha hecho grandes cosas en el pasado y puede volver a hacerlas grandes en el futuro, ¿no? El Make America Great Again, digamos. ¿Y qué más da si para esa idea de la historia de tu nación tienes que tomar algunos hechos así con cuentagotas, ignorar gran parte del resto e incluso igual tergiversar alguno aquí y allá? Porque, bueno, eso incluso le da más valor a tu idea de nación y tu idea de historia, porque estás yendo en contra de la gente políticamente correcta que está intentando darle un juicio moralista al pasado. Ellos son betas y tú eres un alfa. Ser nacionalista es, en gran parte, no tener vergüenza. ¿Pero sabéis qué más no tiene vergüenza alguna? Yo. Así que vamos a hablar de nacionalismo español. Parte 1. Historia de una nación. Hola y bienvenidos a Despojo Público un día más. En el programa de hoy vamos a hablar con alguien que considera que la nación española lleva existiendo desde la caída del Imperio Romano. Bienvenido, señor... Don Santiago de Lezo y Escarnio, pero puede llamarme Don Santiago. Santiago. ¿Como Abascal? No, como Matamoros, el gran patrón de España que luchó contra los sarracenos y nos llevó a la victoria. No sé quién es este Abascal, pero suena como un buen tipo. Vaya. ¿Alguien quiere que ese no me pase a ser menos común que llamarse Adolfo en Alemania? ¿Disculpad? Nada, el tema que hoy nos ocupa es la nación española y su historia. Usted defiende que España es una nación milenaria, ¿no es cierto? Así es. Ya en la Edad Media vemos que los reinos cristianos del norte tienen una idea de legitimidad histórica. Nuestro medievo español no es más que una larga lucha por expulsar a los sarracenos e infieles y recuperar nuestra unidad Perdón, ¿podéis quitaros eso de la cara? Me gusta mirar a la gente a los ojos. ¿Esto? Ah, está bien. Pero bueno, ¿qué desfachatez es esta? Ya lo sé, me ha quedado terrible, pero apenas estoy empezando con esto del maquillaje, ¿vale? Un poquito de paciencia. Desviados y enemigos de España, con eso me toca lidiar. Sí, bueno, pero volviendo al tema que nos ocupa, ¿tenéis alguna prueba para demostrar esto? ¿Pruebas? Sí, documentos históricos, ya sabe, cualquier cosa más allá de que dos de los reyes de las mayores coronas de la península ibérica se casaron en el siglo XV y vieron el momento oportuno para anexionarse un reino que llevaba 250 años siendo tributario de Castilla. Los reyes católicos sublimaron la idea medieval de España y asentaron los cimientos de la idea moderna de España. Por eso, 1492 es una fecha tan importante. Es el momento en el que pasamos de una reconquista a una acción de descubrimiento y conquista. Nuestra historia siempre ha sido la de convertirnos en un gran imperio que... Perdón por interrumpirle, don Santiago, pero le he preguntado si tenía pruebas. Lo que usted sostiene es que durante 800 años los distintos reyes de los distintos reinos del norte de la península ibérica tenían una idea más o menos homogénea que justificaría esta supuesta continuidad. Y de hecho, por como lo dice usted, hasta pensaría que gran parte de la población tenía esta ideología. ¿Y? Pues digamos que 800 años de la misma mentalidad e ideología es algo impensable a día de hoy, así que supongo que esto dejaría muchísimas pruebas. No sé, acuerdos, tratados, crónicas, algún discurso de Navidad... Bueno, tenemos las menciones de la batalla de Covadonga, donde Pelayo inició la resistencia contra el invasor. Pelayo era un comandante de la antigua Guardia Real del rey Rodrigo y consiguió resistir con un grupo de irreductibles en las vetustas tierras asturianas. Sí, yo también vi ese vídeo de Academia Play. Pero lo cierto es que las primeras menciones a Pelayo son de 150 años después de los supuestos eventos de Covadonga durante el reinado de Alfonso III, y las distintas crónicas presentan orígenes distintos para Pelayo. La crónica de Alfonso III dice que era un espadario o guardia de honor del rey Witiza, mientras que la crónica albendense dice que había sido expulsado del reino de Toledo por Witiza y se había refugiado en las montañas de Asturias incluso antes de la llegada de los musulmanes. Vamos, no me podéis negar que la batalla de Covadonga tuvo lugar, sea en el 718 o en el 722, y no me vengáis con eso de que no fue más que una escaramuza que dicen los sarracenos. Puede que el rey Alfonso III exagerase los hechos y los adornase un poco para crear una historia mejor nada más, y puede que no muriesen 125.000 caldeos en Covadonga, pero que hubo un enfrentamiento y que ganaron los cristianos es indudable. No, desde luego que hubo algún tipo de enfrentamiento por las montañas asturianas que llevó a los musulmanes a dejar de lado y dejar sin conquistar esa parte de la península. Eso no lo niego. ¿Veis? Y esa fue la primera piedra que se lanzó y que inició la larga recuperación de las tierras perdidas y la reconquista. Pero la conexión entre Pelayo y los reyes visigodos parece una creación posterior de los historiadores siguiendo algún tipo de interés.
Pelayo ni siquiera es un nombre germánico como cabría esperar de un noble visigodo, sino que es un nombre hispano-romano. Y de hecho las crónicas más cercanas a la época no mencionan nada de un núcleo de irreductibles godos sobreviviendo en el norte de la península. Por ejemplo, la crónica mozárabe del 754, que al fin y al cabo es una continuación de la historia de los reyes visigodos creada por San Isidoro de Sevilla, termina en el 711. ¿No cree que de haber habido un núcleo de irreductibles que estaba sobreviviendo al invasor en el norte de la península hubiese tenido algún tipo de interés mencionarlo en la crónica mozárabe? Yo no me fiaría de ningún árabe, sea moza o sea mozo. Mozárabe es el nombre que se le da a los cristianos que vivían en territorio musulmán tras la conquista del Andalus, don Santiago. De hecho, son los más interesados en ese concepto de reconquista que usted tiene y los que cuando emigraron en números considerables al norte de la península, 150 años después de la conquista, probablemente escribiesen las crónicas para Alfonso III en las que se menciona, por ejemplo, a Pelayo. Bueno, Pero también hay otras pistas que sugieren que Pelayo no era más que un caudillo de los Astures y no tenía nada que ver con el reino visigodo. La arqueología, por ejemplo, no parece demostrar que el reino de Toledo tuviese una fuerte presencia en toda la península, y mucho menos en la cornisa cantábrica. E incluso podríamos decir que no eran tan cristianos como usted se piensa. Pelayo fue enterrado en Abamia, que era una antigua necrópolis megalítica que luego fue cristianizada. ¿No le dice usted esto nada? ¿qué queréis decir con esto? ¿Que no hubo reconquista? ¿Que fue toda una invención? Por favor, no seáis ridículo. Más allá de la figura de Pelayo, desde el siglo XI vemos que aparece el concepto de Regnum Hispaniae o Reinos de España y que lo usan los distintos reyes de Castilla, por ejemplo Alfonso VI. Bueno, el tema de hoy no es la reconquista, de eso podemos hablar otro día, y creedme, hablaremos. Pero hace bien en sacar este tema, porque Hispania, en latín, era un término geográfico más que una idea de una nación, como decir los países balcánicos o las islas británicas. Bueno, sí, puede ser, pero también tenéis que Alfonso VII fue coronado emperador de toda España, o sea que la idea de unificar toda la península bajo un único rey cristiano ya existía. Pero tiene sentido, quiero decir, al ser una península está bien limitada y definida geográficamente, y sería como decir que un rey de Inglaterra quería unir toda la isla bajo un mismo trono. Bueno, pero entre los reyes cristianos había un gran sentimiento de hermandad, de que luchaban contra un enemigo común, por ejemplo en las Navas de Tolosa, que fue un gran enfrentamiento en la cruzada contra los sarracenos. Pero, por ejemplo, durante las Navas de Tolosa el rey de León estuvo ausente, incluso unos años antes había pactado con los almohades que le proporcionaron ayuda en forma de dinero y tropas de sarracenos para combatir contra el rey de Castilla. Y incluso los reyes de Portugal y Aragón, que estuvieron en las Navas de Tolosa, unos años antes habían firmado un acuerdo para defenderse de un enemigo común, que no eran los almohades, sino el reino de Castilla. Quiero decir, no parece haber mucho deseo unificador ahí, de hecho parecían tan dispuestos a luchar contra los musulmanes como entre ellos. Bueno, sí, puede ser, pero ¿quién no discute con su hermano? Que si no entréis en mi cuarto, que si no conquistéis mi reino. Ya sabéis, lo típico. Ajá, entiendo. Digamos que España en aquel momento estaba pasando por su adolescencia. Claro, estaba hormonada y tenía sus confusiones internas, sus debates, su no saber qué hacer, pero sin duda maduró con la unión de Fernando e Isabel. Y si aparte de unificar España recibieron el título de Reyes Católicos, eso debería decirnos algo sobre la identidad española, un país católico. 1492 es el momento en el que por fin se unifica España con la toma de Granada. Rendición, no toma, y supongo que querrá decir 1515. ¿Eh? En 1492 Navarra todavía era un reino independiente. No sería invadido por Castilla y Aragón hasta 1512 y no sería anexionado a la corona de Castilla hasta 1515. Quiero decir, entiendo que Navarra es más pequeñito, pero chica, está en el escudo, ¿sabes? Y no sé, a lo mejor es que como no son infieles, sino que son católicos, no entra en esa idea de reconquista que usted tiene. Sí, bueno, pero igualmente fueron los reyes católicos los que unificaron todo. Bueno, en realidad Isabel llevaba como unos 10 años muerta para entonces. Pero fue Fernando, ya sabe, tanto monta tanto. Eran la Power Couple original. Isabel la católica era feminista, eso seguro que le gusta a un giliprogre como vos. Uy, sí, me encanta. Pero de todas formas no estoy yo tan seguro de que los reyes católicos estuviesen buscando esta unión más allá de como una forma de acumular poder. Fernando el Católico contrajo segundas nupcias con Germana de Foix y de hecho tuvieron hasta un hijo que hubiese separado las dos coronas al ser el heredero de la corona de Aragón de no haber muerto a las pocas horas de nacer. Bueno, ya sabéis cómo era aquello de la mortalidad infantil y sobrevivir al parto en aquel entonces, ¿eh? Sí, pero dudo mucho que quiera basar la unidad de España en la mortalidad infantil y el "Ups, babies be dying". De hecho, Fernando estuvo mucho tiempo intentando conseguir un heredero varón con Germana de Foix y es posible que su muerte fuese en parte provocada por el abuso de Cantárida. ¿Canta qué? Cantárida, mosca española. Es básicamente, al parecer, si la desecabas y la convertías en un polvo y la consumías en pequeñas cantidades, te provocaba una erección que duraba horas. Menudas ideas locas tiene la gente.
Parte 2. El Imperio contraataca. Hablando de ideas locas, volvamos al tema que nos ocupa. ¿Puedes seguir utilizando esa metáfora de la adolescencia y llegar a la mayoría de edad si le apetece? Sí, con Isabel y Fernando España madura y se convierte en el imperio que siempre había estado destinado a ser, porque pasa de tener la mira en la península a tenerla en ultramar. Le reconoceré que el término de reconquista es algo insidioso, pero por insuficiente, no por excesivo, porque reconquista es algo que se limita al mundo antiguo y medieval. En 1492 no solo se cierra ese capítulo medieval al expulsar al Islam y unificar España, Navarra. es también cuando España se abre al Atlántico e inicia una conquista y el Imperio Español adquiere sus verdaderas dimensiones y su verdadera identidad. Y claro, ahora vendrá a decirme que cometimos horrores y auténticas barbaridades en las Américas y no debería enorgullecerme de esto. Bueno... Cortés conquistó Tenochtitlán con la ayuda de las tribus locales que querían deshacerse de los opresores aztecas que incluso hacían sacrificios humanos, por favor. Pero quitar a un tirano para ponerte a ti mismo en la misma posición, o incluso en una peor, no te hace menos tirano. Pero tenéis que tener en cuenta que todos lo hacían. Tampoco creo que todos lo hacían, yo también quiero ser popular, sea una buena defensa, la verdad. De hecho, los españoles fuimos hasta mucho más suaves en comparación con los holandeses o con los ingleses. ¿O habéis visto muchos norteamericanos con sangre nativa? E hicimos grandes cosas en las Américas. Fundamos las primeras universidades y la corona promulgaba leyes para proteger a los nativos. Si hasta fuimos las primeras personas en reconocer que los indígenas eran personas con alma. Wow, el listón está bajísimo. Sí, claro, puede no parecer mucho, pero para la época ya es. Y quiero decir, el humanismo debe muchas cosas a pensadores españoles como Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas, que se preocuparon por los derechos de los indígenas. Sí, pero solo se preocuparon porque cuando llegaron a América vieron auténticas barbaridades. Quiero decir, si el título Brevísima relación de la destrucción de las Indias no le dice nada... Bueno, pero porque tenía que ser dramático para que le hiciesen caso. Luego se mejoró la situación. Lo que pasa es que los ingleses y los holandeses tomaron aquello para usar la excusa de difundir bulos como que los españoles comíamos indígenas vivos, la Inquisición... Sobre todo Guillermo de Orange, que tenía mucho interés en quitar a los austrias en Flandes y tenía que usar alguna excusa. Los españoles vivimos muy acomplejados de ser españoles. ¿No habéis oído hablar de la leyenda negra? Ellos hacían cosas incluso peores. Lo que pasa es que en aquel momento nosotros éramos los más poderosos y tenían que sacar propaganda por algún lado. Bueno, no voy a ser yo quien utilice un colonialismo para defender otro. Así que vamos a centrarnos en la parte de la leyenda negra que toca la península ibérica, ¿vale? Ya sabes, la Inquisición y esas cosas. Uy, no me hagáis empezar. La Inquisición empezó en Francia unos 250 años antes que la Santa Inquisición española. Pero claro, los que nos llevamos la mala fama somos los españoles. De hecho, en España solo se impuso la Inquisición porque el resto de Europa y la cristiandad nos veía demasiado laxos a la hora de cómo nos relacionábamos con los judíos y los moros. Y nos llamaban incluso sangre sucias, nos dedicaban los mismos insultos que le dedicaban a los judíos cuando los expulsaban de sus ciudades. Es decir, estuvimos casi obligados. Y bueno, no hubo tantos muertos, es decir, sí, se mató a muchos judeoconversos los primeros 50 años con Torquemada, unos 2000 en 50 años. Pero luego las cosas se relajaron y la gente se está inventando unos números que si millones de muertos, cuando en España es matemáticamente imposible, eran unos 7 millones, así que calculad cuántos millones de muertos pudo haber con la Inquisición, es imposible. Es más probable que entre 1550 y 1834, cuando finalmente fue disuelta, la Inquisición española ejecutase a menos de 10.000 personas. ¿Sabéis cuántas mujeres fueron quemadas por ser consideradas brujas únicamente en Alemania en esos siglos? Unas 30.000, puede que incluso hasta 45.000. Pero claro, nunca nadie dice nada malo de los alemanes nunca matan a nadie. A veces se me olvida que no es usted de este siglo. A ver, no digo yo que no hubiese exageración y bastante propaganda, porque al fin y al cabo ser español no era lo más popular en el siglo XVII, pero ¿no le parece a usted algo contradictorio? Me está hablando de la historia medieval de España como una idea de conquista... Reconquista. Whatever, una reconquista constante. Para usted en la Edad Media el español no podía pensar en nada más que en recuperar el reino visigodo de Toledo y en expulsar a los musulmanes, pero en la Edad Moderna, con la reconquista ya terminada o a punto de terminar, básicamente se vieron obligados por Europa a instaurar la Inquisición porque les veían como demasiado multiculturales o demasiado sangre sucia. No eran ellos, era Europa, cuando un par de años antes, según lo que dice usted, era su destino casi manifiesto reconquistar toda España y expulsar a los musulmanes. Si la idea de España que tiene usted es tan católica, apostólica y romana, la Inquisición o cualquier otro medio de represión tuvo que hacer un trabajo bastante fino a la hora de erradicar cualquier traza de lo moro o lo judío del ser español. Y por tanto la leyenda negra no iría tan desencaminada.
O eso, o bien la Inquisición hizo sus cosas, la expulsión de los moriscos fue mala, pero no fue para tanto, y España no es tan pura y católica como usted piensa. Quiere decir, 900 años de coexistencia con árabes, bereberes, conversos al Islam, mudéjares y moriscos, debería dejar por lo menos un pozo. ¡Oh! Dais la vuelta a mis palabras como si fuerais un demonio. ¿Y vos os hacéis llamar periodista? No, soy arqueólogo, y en realidad usted es solo un producto de mi imaginación, don Santiago. Dicho lo cual, así, mucho mejor. Parte 3. Las dos Españas. Bueno, en este vídeo hemos dado vueltas a muchas ideas, pero quiero concluir con la que creo que es la idea central del vídeo de hoy. Y es que el nacionalismo español se basa fundamentalmente en dos dogmas que son, aunque no lo parezca a simple vista, contradictorios. El primero se refiere a la historia medieval de la península ibérica, y es la idea de un reino conquistado e invadido por los musulmanes que se fue recuperando y reconquistando a lo largo de muchos años. Llevado a su extremo, esta idea lleva a entender la historia del Andalus como algo apartado, separado y completamente diferente de la historia de España, porque España es esencialmente católica y el Andalus habría sido nada más que una interrupción en la continuidad que lleva España desde el Imperio Romano. Esta ideología es la que lleva a quitar bustos de Abderramán III de la Plaza del Pueblo. La idea de la reconquista ha sido muy discutida por historiadores, y quiero centrarme en ello en algún vídeo en el futuro, pero por ahora es lo que le he dicho a mi amigo don Santiago. No se puede defender una continuidad entre el Reino de Toledo y los reinos cristianos del norte de la península en la Edad Media, más allá de que eran cristianos, aunque tuviesen ritos y tradiciones distintas. E incluso conceptos como el Reino de Toledo o títulos como Emperador de Hispania son cosas que no tienen ningún sentido hoy en día porque no se refieren a ninguna entidad política que realmente exista, porque no hay un solo poder controlando toda la península ibérica. El segundo dogma se refiere a la historia moderna de España y al imperio en el que no se ponía el sol. España habría sufrido una gran difamación por parte de las otras potencias europeas porque en aquel momento era la principal potencia mundial, y entonces pues le tenían envidia y la leyenda negra no sería sino propaganda. Y aunque es cierto que en el imaginario popular la Inquisición española ha sido exagerada en cuanto al número de víctimas, los métodos empleados, etc. Y hay artículos de medios conservadores y muchos vídeos de YouTube pues, que te dirán las mentiras sobre la Inquisición, las mentiras de la leyenda negra, se dedican a decir que estos datos son falsos, a que en otros sitios la represión religiosa era incluso peor, y aunque puedo entender por qué hay truthers que se ven casi obligados, aunque no sé por quién, a destapar pues las falsedades y los prejuicios de la leyenda negra, siempre en todos estos artículos y todos estos vídeos hay un toque de sí, reconocemos que estaba mal, pero era la época y para la época no estaba tan mal, que me enerva. Es decir, entiendo por qué lo dicen, pero nadie te está pidiendo que pongas a juicio a alguien que se murió hace 400 años. Y es que la idea de que España es un proyecto católico que tardó 800 años de dura reconquista en completarse no casa muy bien con la idea de negar la leyenda negra, porque en el momento en el que se completó ese proyecto de reconquista tuvo que haber una represión al menos considerable para unificar el territorio ya no solo bajo una misma corona, sino también bajo una misma fe y una misma cultura que la derecha considera occidental y europea. ¡Ya basta, hombre! Pero si por el contrario ves que España fue menos mala que el resto en su colonización y que no fue tan dura contra las herejías, pues a lo mejor algo falla. Es decir, para algunos historiadores la Inquisición se instauró casi por obligación, porque el resto de Europa nos veía como demasiado amigos de los judíos, demasiado mezclado con los judíos y los musulmanes, demasiado tolerantes y demasiado poco puros, digamos, ¿no? Y esta gente es sobre todo la que luego defiende que la Inquisición pues no fue para tanto, que no fue tan dura, que no fue tan represiva como se ha pintado en la propaganda. Pero claro, si la leyenda negra es sobre todo exageración y propaganda antiespañola, a lo mejor esa idea de que España estaba predestinada desde Covadonga y era belicosa y esencialmente católica, pues tampoco tiene tanto sentido. Para ver la persecución de moriscos y judeoconversos no solo te tienes que fijar en las actas en las que se quema a alguien o se ejecuta a alguien por herejía o por falso converso, etc. También te tienes que fijar en por qué se persigue, por qué se hacen las acusaciones. La gente podía ser acusada ante la Inquisición pues por comer sentada en el suelo o incluso por comer cuscús. Había ciertos cantos y ciertas danzas que fueron prohibidos, por ejemplo.
pero que se prohibiese tampoco quiere decir que la gente dejase de hacerlo. En Estados Unidos las leyes persiguieron las culturas africanas que traían los esclavos, prohibiéndoles ciertos peinados o ciertos instrumentos o ciertos bailes, y aún así la cultura afroamericana es hoy en día una gran parte de lo que Estados Unidos propaga al mundo y una de las más fuertes dentro de Estados Unidos. Así que no sé, tal vez 900 años de coexistencia dejaron algunos rasgos culturales que no se cortaron de raíz con una Inquisición supuestamente descafeinada y ni siquiera con la expulsión de los moriscos. Parte 4. Los dos nacionalismos. A mi parecer el nacionalismo de la derecha, que podríamos llamar más tradicional y moderada, aunque bueno, lo de moderada es discutible porque me estoy refiriendo al PP hasta hace unos pocos años, prefiere centrarse en el segundo dogma cuando habla de la historia de España, es decir, prefiere pensar en denunciar la leyenda negra y hablar de las bondades de España en la época moderna. Esto les permite dar una imagen de España como imperialista y poderosa, sí, pero también como bondadosa, porque prefieren centrarse en los avances que hubo en el mundo mientras España era la primera potencia mundial. Hablan de que España contribuyó a la exploración, a ciertos avances religiosos y judiciales y científicos, sobre todo en materia de cultura, y hablan de la contribución de España al progreso en Latinoamérica. Mientras que la ultraderecha... La ultraderecha, aunque también te hablará de la leyenda negra y la negará, prefiere centrarse en el primer dogma, porque lo que quiere presentarte es una idea de España como una nación destinada, pero sobre todo como una nación militante, intransigente y belicosa, y católica, muy católica. La ultraderecha quiere vincularse a la imagen de una nación que fue casi erradicada por el Islam, pero que supo resurgir con fuerza gracias a la lucha y a la devoción constante. En ambos casos las realidades y los hechos históricos se tuercen con motivos políticos actuales, pero en el segundo caso es más preocupante. Aquel que no debe ser nombrado toma la idea de Pelayo y de la Reconquista, aunque el término estaba más que rebatido por los historiadores, porque lo que le interesa es vincular el orgullo nacionalista que alguien pueda sentir por su historia a un sentimiento militarista y casi de heroísmo, que es algo que va muy vinculado al fascismo, pero bueno, ese es otro tema ya. En 1936, Franco usaba el concepto de la Reconquista como símil para hablar de que iba a recuperar España de los sucios rojos, pero a la vez que hablaba de Reconquista, el aparato franquista hablaba en todo momento de una hermandad hispano-marroquí. Las tropas y regimientos africanistas y del protectorado en Marruecos fueron esenciales al fin y al cabo para el golpe de Estado. Para Franco, la Reconquista era un instrumento político contra españoles que eran considerados infieles por su ideología, mientras que con sus aliados hablaba de que España tenía una deuda histórica con los países árabes y Marruecos que iba a devolver con el protectorado. 80 años después, Abascal usa el mismo símil, pero ahora que los países árabes tienen su propia soberanía, ya no hay hermandad hispano-marroquí. Y el símil de la Reconquista se usa también no solo para hablar de expulsar a los rojos del poder, sino también para fomentar la islamofobia y querer expulsar a los inmigrantes. Por supuesto, la gente que haya abrazado la idea de la historia de España dada por la ultraderecha dirá que no hay ninguna contradicción, y que todo rasgo de lo moro, digamos, fue erradicado cuando se expulsó a los moriscos en el siglo XVII, y que al andaluz no es más que un extraño paréntesis en la historia nacional y católica. Al fin y al cabo, ellos son los menos dados a ver algo malo en lo que hiciera o dejase de hacer la Inquisición. Pero tal vez se olvidan de que no todo el mundo es tan racista como ellos y de que muchas cosas que hoy consideramos typical Spanish hunden sus raíces en la cultura andalusí o en contribuciones hechas por los árabes o por la llegada del Islam a la península. Parte 5. Conclusiones. El personaje de Don Santiago podría parecer sacado directamente del siglo XVII y no lo que diría alguien hoy en día, pero muchas de las cosas que ha dicho estaban sacadas literalmente y punto por punto de un artículo del Español publicado este mismo agosto, y son ideas que la ultraderecha está revitalizando. Por ejemplo, el concepto de un destino imperial manifiesto, que a nada que lo pienses no tiene ningún sentido. Pelayo no tenía una idea de una España unificada y mucho menos de una España imperialista, e incluso la unión dinástica de los reyes católicos podía haberse separado fácilmente y de hecho estuvo a punto de separarse. Pero estas ideas, que son propias de la exaltación nacionalista católica de finales del siglo XIX y del franquismo, están volviendo a utilizarse hoy en día porque para manipular la forma en la que la gente se relaciona con la idea de su país tienes que mostrarles un precedente, tienes que hablar de que España era una nación predestinada y que estaba destinada a expandirse y a expulsar a los infieles, porque eso es lo que hace falta hacer ahora, expulsar a los infieles. La historia de España está llena de atrocidades, como la historia de cualquier país, pero Vox es muy hábil a la hora de elegir qué puntos de la historia nacional toma y cómo los presenta, porque como ya he dicho antes, ahora mismo no tenemos ni fuerzas, ni energías, ni ganas de avergonzarnos y de sentir una fuente más de vergüenza en nuestra vida, y a la derecha le encanta decir que los españoles hemos vivido avergonzados de nuestra historia nacional y hemos vivido con complejos de ser españoles durante mucho tiempo. Pero mientras la derecha tradicional y moderada suele poner el origen de esta vergüenza en la leyenda negra, la ultraderecha pone el origen de esta vergüenza en ser un beta, y por ser un beta le hace ser políticamente correcto,
ser LGTB, ser racializado, ser feminista, etc. Es decir, lo importante no es la manipulación de la historia, sino el objetivo que persigue dicha manipulación. Y mira, si eres nacionalista y quieres sentirte orgulloso de ser español, pues hay muchas cosas por las que sentirse orgulloso de ser español. España tiene una gran diversidad cultural, tiene una gran diversidad lingüística, tiene la lengua más antigua de Europa, tiene una gran gastronomía, e incluso si eres un castellanista españolista, digamos, que no crees en la diversidad porque te parecen separatismos absurdos, pues seguro que hay algún motivo por el que sentirse orgulloso. Por ejemplo, España es el lugar de nacimiento de la mejor serie del mundo, aquí no hay quien viva. Supongo que también puedes sentirte orgulloso de que el español es la segunda lengua materna del mundo, aunque bueno, esto se consigue a través de bastantes barbaridades y de erradicar muchas culturas locales. Pero bueno, supongo que esto también dio muchas obras de la literatura universal, etc. La cuestión es que la historia, la de España y la de cualquier sitio, no es totalmente blanca o totalmente negra. Pero si no estás dispuesto a sentir vergüenza por lo que hicieron unos señores hace 500 años, porque eran otros tiempos, no tienen nada que ver contigo, y a ti que te cuentan, pues a lo mejor tampoco tienes derecho a sentir orgullo por lo que hizo otro señor hace 1300 años.